española OHL, luego de que se divulgaron grabaciones de sus ejecutivos, donde supuestamente aceptan la realización de actos de corrupción y de sobreprecios en la construcción de importantes obras públicas. Esta es la historia. La empresa OHL está en medio de un escándalo de corrupción que la ha afectado en las bolsas de México y España. El 7 de mayo pasado, la compañía española inició una investigación por supuestas malas prácticas de su filial en México, luego de que se dieran a conocer una serie de conversaciones que revelan el aparente cobro de sobrecostos en la construcción de un tramo del viaducto Bicentenario en el Estado de México, además del presunto pago de vacaciones en diciembre de 2014 al actual secretario de Comunicaciones y Transportes estatal, Apolinar Mena, y su familia. El funcionario estatal señaló que en noviembre pasado recurrió a Pablo Valentín para que lo apoyara y que el Hotel Fairmont, propiedad de la misma empresa, no lo obligara a contratar un paquete de estancia por más días de los que él necesitaba. Reconoció que en algún momento de la plática, el señor Valentín le dijo que la empresa OHL cubriría los gastos de las vacaciones, pero afirma que eso nunca ocurrió. Sin embargo, en una de las llamadas filtradas, la del 23 de diciembre, el mayordomo del hotel le comenta a Apolinar Mena que OHL cubriría a futuro los gastos del alojamiento. En otra de las grabaciones se escucha la voz de una persona que presuntamente es el director general de OHL México, Pablo Valentín, quien supuestamente habla con el director técnico de la empresa, Jesús Campos López, con el director de planeación financiera, José Luis Muñoz, y con el presidente del Consejo de Administración de OHL México, José Andrés de Oteiza. En las llamadas se escucha que Valentín habla sobre las ganancias que va a obtener la empresa por la construcción de las 3 fases del viaducto elevado Bicentenario, a pesar de que la tercera etapa nunca se construiría y de que los números fueron amañados para obligar a que el gobierno del Estado de México aprobara la construcción de la fase 2. Tras darse a conocer estas grabaciones, Pablo Valentín presentó su renuncia como directivo de OHL, mientras que la filial de OHL en México niega haber cometido un fraude y afirma que las grabaciones son ilegales y que están manipuladas. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, instruyó a la Secretaría de Comunicaciones del Estado a suspender indefinidamente cualquier incremento en las tarifas del viaducto Bicentenario hasta que OHL compruebe que cumple con sus obligaciones y transparente sus actos. Asimismo, pidió a la Contraloría Estatal realizar una auditoría completa para verificar que se cumplan los términos del contrato de concesión de la obra. Por su parte, la calificadora Moody's puso a revisión la nota B1 de OHL México para una posible rebaja. Las acciones de la subsidiaria mexicana se desplomaron cerca de 20% desde el miércoles pasado, pero sus acciones ya estaban cayendo desde meses atrás, cuando entre noviembre y diciembre del año pasado, el precio de la acción presentó un descenso de 34.5%. La principal causa es que OHL informó que asumiría altos grados de deuda para emprender nuevos proyectos. Los mercados recibieron de mala gana la noticia, pues OHL ya estaba demasiado endeudada, pero la crisis de la empresa es mayor. En España hay una investigación en su contra por financiamiento ilegal al Partido Popular, actualmente en el poder. OHL también ha tenido problemas con obras en otros países por presuntos actos de corrupción, como en Qatar, donde le cancelaron la construcción de un hospital. En nuestro país, OHL tuvo problemas cuando no realizó las obras para evitar inundaciones en la fuente de petróleos, en Reforma y Periférico en el Distrito Federal. Antes, en 2011, fue multada con 4,000 millones de pesos por haber iniciado los trabajos de la Supervía Poniente sin permisos en zona federal. Durante la construcción de la autopista urbana norte, una trave se desplomó y desplazó otras 2, lo que ocasionó el cierre del periférico por 16 horas. Todo esto no impidió que hasta mediados del año pasado, OHL fuera la empresa constructora que recibió las mayores obras en todo el país. En solo año y medio, sumó 7 contratos por 41.594 millones de pesos, incluido uno de 10,000 millones de pesos con el Estado de Puebla, y obras por adjudicación directa en Cadereyta por más de 13,000 millones de pesos. Para comparar la magnitud de estos contratos, las 3 empresas constructoras mexicanas, ICA, Tradeco y Carso, sumaron en conjunto en el mismo periodo 9,412 millones de pesos. Historias de corrupción que tendrán consecuencias legales en México y España.